Bueno, clase, miren, en esta ocasión vamos a ver precisamente este tema que es la reproducción sexual en las plantas. La reproducción sexual en plantas es un tema muy sencillo, relativamente básico, es bastante mm, fácil de comprender. Realmente la única parte, digamos, difícil o un poquito complicado es conocer los órganos sexuales de la planta, masculinos y femeninos, pero el proceso de reproducción sexual en las plantas es muy sencillo. Entonces tenemos esto, ¿no? La reproducción sexual en las plantas. Las plantas hemos visto que se pueden reproducir de manera asexual, que fueron las primeras clases lo que vimos, y de manera sexual. O sea que las plantas tienen los dos mecanismos de reproducción. Las plantas se pueden clonar o se pueden multiplicar por producción sexual. La parte masculina de la planta se le va a llamar anterozoide, anteroso, espermatozoide propiamente, o espermatozoo. Y a la célula sexual femenina de la planta se le va a referir como ovocélula, ósfera o óvulo propiamente. ¿Qué vemos aquí? Dice, las plantas con flores se conocen como angiospermas. O sea, en la naturaleza, cuando veamos una planta y vemos que tiene una flor, bueno, podemos decir que esa planta es una angiosperma. ¿Qué quiere decir esto? Que son plantas que producen flores con semillas. Vale, entonces tenemos esto, ¿no? La parte masculina, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen, vemos, es la imagen básica de una flor, ¿sí? La anatomía básica de una flor. Vamos a tener que hay una parte masculina, que se conoce como androceo, que va a estar compuesta por la antera y el filamento. Bueno, ¿cuál es el androceo? Este que vemos aquí, miren, aquí dice androceo, lo hemos señalado. La antera va a ser la parte más superior, la que es como una pequeña esfera donde está el polen, que esta seguramente se la han visto a las plantas, que son como puntos amarillos que tiene la flor en la parte del medio. Y todo este filamento grandote que lo sostiene es el filamento propiamente. ¿Sale? La parte femenina se le conoce como gineceo, va a estar compuesta por el ovario. El ovario va a ser esta estructura que encontramos en la parte media de la flor, ¿sí? Esa estructura, ese bulbo en la parte media se conoce como, es el ovario propiamente, y obviamente aquí adentro va a contener a los óvulos, ¿sí? Como el ovario normal en los animales o en los humanos. Va a estar por la parte femenina, también está compuesta por el estilo. El estilo, ¿qué va a ser? Esta parte del medio, este tubo, ¿sí? Que está por arriba del ovario, por arriba del bulbo en la parte media. Y el estigma va a ser esta última zona, la parte más externa de lo que es el estilo. Esta parte hasta arriba se le conoce como estigma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se nos menciona otra situación, otra parte aparte de la flor, que es el perianto, que lo vemos aquí. Va a estar compuesto por la corola, que son los pétalos, el conjunto de pétalos de la flor se le conoce como corola, y los sépalos. Los sépalos son estas hojitas pequeñitas que están al inicio de las flores. Seguramente se la han visto, si toman una flor o observan una flor, verán que en la parte de donde nace tiene estas pequeñas hojas, perdón, dije pétalos hace rato, ¿no? Son hojas, y estas pequeñas hojitas se les conoce como sépalos. Entonces, aquí lo vemos de nuevo, el ovario va a contener precisamente a los óvulos, si ven aquí adentro van a estar los óvulos esperando para ser fertilizados, ¿sí? Y el androceo, o la antera, que es esta, va a tener a los granos de polen. Y los granos de polen propiamente contienen a los espermatozoides de la planta. O sea que en la flor, en las plantas, encontramos tanto óvulos, literalmente óvulos como siempre, y encontramos que también tienen espermatozoides. ¿Dónde están los espermatozoides de la planta? Dentro de los granos de polen. O sea, en cada granito de polen, adentro va a tener uno o dos espermatozoides. Los espermatozoides de la planta no se ven como los espermatozoides de los mamíferos o del humano, que son una cabecita con colita.
No, el espermatozoide de la planta se ve como una célula circular, ¿sí? No vayan a pensar que es exactamente igual. Bueno, ¿y cómo se da precisamente esta fecundación en la planta? Para que la planta sea fecundada, la planta no tiene trompa de falopio, ¿sí? Entonces el espermatozoide no nada como en el caso de como en el caso de los humanos, ¿no? No va a haber un nado, sino que para que se lleve a cabo la fecundación en la planta, el grano de polen, que los vemos aquí, mira, aquí vemos 1, 2, 3 y 4 granos de polen, tiene que aterrizar cuando vuela a través, en el estigma. Entonces, una vez que los granos de polen aterrizan en el estigma, que es esta parte, la parte más superior, lo vemos aquí, ¿sí? Es lo vemos aquí en grande, los granos de polen empiezan a soltar enzimas que empiezan a formar un túnel, empiezan a carcomer el estilo, empiezan a formar un túnel, y a este túnel se le llama tubo polínico. Si ven aquí en esta imagen, podemos observar cómo el tubo se empieza a formar, y en estos empiezan a avanzar los gametos masculinos, o sea, los espermatozoides. Avanzan, avanzan, avanzan. Bien, aquí seguimos viendo la formación del tubo. Avanzan, 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 hasta que llegan al ovario y propiamente a los óvulos. Y así los espermatozoides masculinos, los gametos masculinos, avanzan por este tubo polínico, ¿sí?, hasta encontrarse con los óvulos. Y así se lleva a cabo la fecundación, ¿sí? Entonces, el tubo polínico no existe todo el tiempo en la planta, sino que se crea una vez que los granos de polen aterrizan y lo empiezan a formar. Así, ahora sí, en la parte de en medio, aquí adentro, en lo que es el útero de la planta, ese bulbo que está en la parte de en medio, los espermatozoides se fecundan o fecundan al óvulo. Y ahora sí, ya se forma el cigoto. Aquí lo vemos otra vez, ¿sale? Se forma el tubo polínico. En el caso de las plantas, los cigotos, ¿sí?, esa fusión del esperma y el óvulo va a dar paso a una semilla, ¿sí? Todas las semillas que vemos en las plantas o que vemos tiradas en la calle son precisamente el resultado de la unión de un esperma de planta, pues con un óvulo de planta, ¿sí? Es un óvulo transformado, listo para generar un nuevo organismo. Otra de las cosas curiosas, las plantas con flores forman frutos. Lo hemos visto, tal vez ustedes lo han visto, así como en un árbol de mango que primero florece y después salen las frutas, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? Una vez que los gametos han sido fecundados, como lo vemos aquí, gametos fecundados, o sea que se ha fusionado el esperma y el óvulo, ¿sí?, aquí adentro, el útero de la planta, ¿sí?, el ovario de la planta, mejor dicho, parte del ovario, el bulbo que está en medio de la planta, de la flor, ¿sí?, empieza a llenarse con azúcares y algunos lípidos, azúcares, proteínas, especialmente azúcares, y se transforma propiamente en una fruta, ¿sí? O sea, las frutas que nosotros vemos son el resultado de un ovario transformado de la flor, ¿sí? La flor llega, está fecundada, el ovario empieza a transformarse, se le caen los pétalos, sigue transformándose, se sigue llenando con azúcares el ovario, aquí adentro están las semillas, y propiamente crea una fruta al final, con los cigotos, llamados semillas, aquí adentro, ¿sí? Puede tener una, puede tener muchísimas semillas, ¿no? Entonces, las frutas que nos comemos son ovarios transformados de la flor, ¿sí? ¿Qué función tienen? Bueno, son un requerimiento, un núcleo de azúcares. Usualmente tienen la función de atraer a los animales se comen la fruta y muchas veces se tragan las semillas. Ese animal se va caminando porque el animal puede caminar, las plantas no se mueven, pero el animal sí camina, avanza un tramo, después por allá, lejos del árbol de donde se comió la fruta, hace del baño, tira las semillas
y ¡pum! Así se planta un nuevo organismo vegetal, ¿no? Entonces las plantas, como no se pueden mover para dispersarse a través de los terrenos, forman las frutas para que los animales vengan, se las coman y les ayuden de manera indirecta a esparcirse por todos lados. Pero esto es algo curioso, ¿no? Que las frutas sean propiamente ovarios de planta transformados. Aquí vemos igual este procedimiento, los granos de polen llegan, se forma el tubo polínico, aquí lo vemos otra vez. Los espermatozoides avanzan a través del tubo polínico hasta el ovario, ¿sí? A los óvulos, se fecundan los óvulos y cada óvulo se convierte en una semilla lista para formar un nuevo organismo. Algo curioso, precisamente, las plantas con flores dan frutas, ¿sí? Todas las plantas con flores dan frutas, pero pueden decirme, oiga, profe, oiga, doc, yo he visto plantas con flores que no dan frutas, ¿sí? Y eso es cierto, podemos tener, por ejemplo, un rosal en nuestra casa, que le hemos visto echar muchas flores muchas veces al año, o muchas veces durante nuestra vida, y nunca le hemos visto una fruta. Bueno, ¿por qué sucede esto? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De este lado tenemos un rosal, como se ve de forma normal, el de ornato, el que compramos en los viveros y todo eso. Bueno, ¿sí? Esta rosa que nosotros compramos, que nosotros tenemos en los jardines, es una planta domesticada, ¿sí? Como es una planta domesticada, es una planta que el humano ha domesticado, la hemos estado conservando en viveros, la hemos estado modificando a través de muchos años, a través de cientos de años. Y entonces esta planta, esta rosa de ornato que tenemos en los jardines, es una planta infértil, ¿sí? Genera una rosa, genera una flor, ¿sí? Aquí adentro tiene los espermatozoides, aquí en las anteras. Aquí adentro, seguramente en la parte del medio, esa rosa también tiene el bulbo y el ovario, pero son infértiles, entonces no se pueden fecundar, ¿sí? Entonces no generan una fruta, ¿sí? Las plantas de ornato que vemos que echan flores, antes generaban frutas, ahora ya no, porque son infértiles, porque el humano las domesticó. ¿Cuál es el caso contrario? Con las rosas silvestres, las rosas que no son, que el humano no ha modificado, como esta que tenemos aquí. Esta que tenemos aquí a la izquierda es un rosal silvestre propiamente. Las flores son más chiquitas, ¿sí? No produce tanto aroma, produce muchas espinas por todos lados, pero esta planta, la planta silvestre, la forma silvestre de la rosa, ¿sí? La rosa salvaje, sí produce frutas, precisamente porque no es infértil. Aquí lo vemos. Esto que tenemos aquí, que están viendo en pantalla, es la fruta de las rosas. Se llama escaramujo, ¿sí? ¿Sale? Esto que vemos aquí, esto es la fruta que dan las rosas. Incluso vean, hasta tienen las flores de las rosas normales, ¿sí? Pueden darse cuenta cómo se ve, ¿sí? Todas las plantas con flores dan frutas. Solamente que las plantas con flores que tenemos en nuestros jardines o en los viveros o así, que compramos, las plantas de ornato, son plantas domesticadas que ya son infértiles, por eso no generan fruta. Pero su contraparte salvaje, como en este caso la contraparte salvaje de la rosa, sí genera una fruta, que es esta que vemos aquí, que se llama escaramujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rosa salvaje sí es fértil, ¿sí? Algunos animalitos se comen estas frutas, otros pues no, el humano especialmente pues no las consume. ¿Vale? Bueno, no podemos hablar precisamente de la reproducción de las plantas sin hablar de la polinización. ¿Qué va a ser la polinización? ¿Sí? El medio por el cual las plantas se fecundan. Los granos de polen viajan de un lugar a otro, usualmente con ayuda de los insectos, ¿sí?
Dentro del proceso evolutivo de las plantas con flor, los insectos juegan un papel importante, ¿sí? Ya que empezaron a alimentarse del polen, ¿sí? O sea, las plantas utilizan a los insectos para mover sus granos de polen de una flor a otra y de esta manera compartir sus genes, ¿sí? Hacer una reproducción sexual a través de óvulos y espermas, ¿sí? Las plantas evolucionaron junto con los insectos precisamente en esta ayuda mutua. La planta le da de comer tantito al insecto, ya sea granos de polen que el insecto se come, o néctar, que es usualmente lo que los insectos andan buscando en las flores, el néctar, una sustancia rica en azúcar, ¿sí? Las flores le dan eso, o sea, eso gana el insecto comer, y la planta gana que el insecto le ayude a repartir sus polen de un lado a otro, ¿sí? Entonces la polinización precisamente es la fecundación, ¿no? La fecundación usualmente hecha por insectos, pero no solamente los insectos hacen polinización, la polinización se puede llevar a cabo a través del aire, los granos de polen que viajan a través del aire, a través de insectos, a través de pequeñas aves, como lo es el colibrí precisamente ayuda a la fecundación, se le quedan granos de polen pegados en las plumitas al colibrí, y como el colibrí va de flor en flor, pues va dejando granos de polen por todos lados, ¿sí? Y también algunos mamíferos pequeños, como el murciélago. Los murciélagos también ayudan a la polinización, solamente que de noche, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues los murciélagos muchas veces comen frutas, no, los murciélagos no chupan sangre, solamente una o dos especies de todos los murciélagos del mundo comen sangre, la mayoría son fructívoros, comen frutas, o sea, se acercan a las plantas para comer fruta, o comen insectos. Si hay un insectito en la noche ahí acercándose en una florecita, el murciélago lo ve, se come al insecto, pero en ese trayecto ya se embarró con polen en el pelo, y si va de flor en flor cazando insectos, pues va dejando polen también por todos lados. Entonces los murciélagos también ayudan a la polinización, ¿sale? Los insectos, pero especialmente los buenos insectos, ¿no? Los insectos son los especialistas en este proceso de polinización. Y si hablamos de uno en especial, la abeja. La abeja ha evolucionado especialmente para hacer este proceso, ¿no? Entonces las plantas han ido evolucionando, han generado flores muy vistosas, generan un perfume muy grande, muy llamativo, precisamente para atraer la mayor cantidad de insectos y que estos les ayuden en su proceso de polinización, ¿sí? El insecto se acerca, los granos de polen lo empanizan por todos lados, al rato ese insecto se acerca a otra planta y va dejando los granos de un lado a otro, los granos de polen de un lado a otro, va polinizando. Aquí lo vemos, ¿no? Está la planta, los granos de polen se quedan pegados en el cuerpo del insecto, ese insecto se acerca a otra planta y entrega los granos de polen de la planta 1 a la planta 2, ¿sí? ¡Pum! Y aquí se hace la fecundación. Vamos a tener dos tipos de polinización. La autopolinización, cuando los granos de polen de la planta, de la misma planta, fecundan a sí misma, ¿sí? O sea, los granos de polen de aquí pasan directamente a la misma planta, hay una autopolinización, o puede haber una polinización cruzada, precisamente cuando los insectos se llevan los granos de polen de la planta 1 y los entregan en la planta 2. De esta manera, pasan los genes de la planta 1, los genes de la planta 1 pasan a la planta 2. Hay un cruzamiento de genes entre la planta, ¿no? Hay una reproducción sexual. Las plantas intercambian genes entre sí mismas a través del proceso de polinización cruzada, ¿sí? Y de esta manera aumentan la cantidad de genes que tienen, aumentan su pozo genético, ¿no? Aumentan la cantidad de genes que hay y se puede llevar a cabo precisamente la evolución de forma más rápida, ¿vale? Entonces tenemos autopolinización cuando es la planta que se poliniza a sí misma, o polinización cruzada cuando los granos de polen de la planta 1 pasan a la planta 2. Puede ser plantas que están cerquita, o puede ser un árbol que esté muy separado,
Todos los insectos se encargan precisamente de cruzar los genes de un lado a otro. Por eso son tan importantes. Y especialmente las abejas, porque las abejas hacen este trabajo de manera excelente.